Siguiendo con el tema, otro de los puntos que fue, creo que el punto más álgido del debate fue con cuánto se van a liquidar. Y es que aquí el diputado Hamlet Almaguer cuestionó a los consejeros para que dijeran con cuánto se van a ir. Y ahí viene algo importante. El propio dirigente de Morena está haciendo ese cuestionamiento. Entonces, lo que yo estoy viendo es que políticamente hablando, Morena está presionando para ver por cuánto, o sea, para que digan cuánto va a ser la liquidación de los consejeros electorales. Primero vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado y después vamos a escuchar lo que dijo el propio Hamlet Almaguer y las respuestas que obtuvo, que él tampoco la tuvo suavecita. Desde marzo estamos exactamente a un mes de que Lorenzo Córdoba deje su encargo como consejero del INE. Los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a saber a cuánto asciende el monto que pretende llevarse como liquidación, porque es dinero del pueblo de México. A partir de hoy le voy a preguntar todos los días y de manera directa a Lorenzo Córdoba hasta que responda: ¿a cuánto asciende el botín que te pretendes llevar? ¿O qué? ¿Tus millones no se tocan? Esa es la pregunta que hace Mario Delgado. Dice que diariamente le va a estar preguntando a Lorenzo Córdoba cuánto se va a llevar. Y aquí está el posicionamiento del diputado Hamlet Almaguer, que es justo el que hace este cuestionamiento. Y luego, Ciro Murayama, les digo, se va a poner bueno, es un mes de no soltar. De los discursos, consejero presidente, consejero Murayama, de la cita de los artículos, es un ejercicio de transparencia frente al pueblo de México. ¿Cuánto se van a llevar de finiquito cuando se vayan el 3 de abril? Es la pregunta que hace el pueblo de México. Ustedes van a decidir si la responden o no, pero precisamente ese vacío de información puede generar alguna imprecisión en las cifras. Quizás sean 1,000 pesos más, 1,000 pesos menos, pero la pregunta es ¿cuántos millones se van a llevar de finiquito? Mucho menos de lo que usted está diciendo. Y además le voy a decir una cosa: si hay un órgano que es transparente en el país, es este. Intenten cualquiera, ciudadanas, ciudadanos, intenten saber cuánto gana un legislador completo, en serio. Hay veo reportajes que nos dicen todas las subvenciones y demás, y le apuesto que ganan mucho más que nosotros. Dicho lo anterior, y mucho más, porque más ustedes suelen tener negocios, suelen tener otros ingresos, suelen tener periódicos, suelen tener consultoras y demás. Dicho lo anterior, no voy a entrar en esta discusión que es verdaderamente vulgar, a donde nos quieren rebajar ustedes. Lo que sí le voy a decir es una cosa: si hay un órgano que es transparente, es este. Cuando me vaya lo vas a ver. Aunque entiendo, lamentablemente, que han venido fracasando una y otra y otra y otra vez en el intento de que quienes les resultamos incómodos, porque simple y sencillamente ejercemos la Constitución y nuestra autonomía y no nos subordinamos al poder, ni al que estaba, ni al que está, ni al que estará, han fracasado en el intento de que muchos dejemos el Consejo anticipadamente y no lo han logrado. El 3 de abril, cuando yo termine mi mandato, podrán consultar con toda transparencia a cuándo ascendió el finiquito, a que me corresponde, que le corresponde a quienes nos vamos, como ha ocurrido en el pasado. No coman ansias. Vamos a ponerlo en claro, ¿de qué se trata esta discusión más allá de los discursos democráticos? No es una lucha por la democracia la que se está dando aquí, no son discursos por la democracia. Lamentablemente es una lucha vulgar por cargos. Porque ¿qué es lo que se modifica de la Secretaría Ejecutiva en esta reforma electoral? Voy a leer un par de apartados del artículo 51 de la legislación. Les digo, o sea, aquí está, el debate está por cuánto se van a llevar. Insisto, no es el único. Esto fue en el Consejo General del INE. Pero, por ejemplo, 2 de marzo, mi querido Omar el 44, que yo siempre le digo Omar Vázquez, pero es mi querido Omar, sobreviviente de Ayotzinapa, que es diputado federal, hizo exactamente el mismo cuestionamiento. Vean esto. 2 de marzo de 2023, estamos en la Cámara de Diputados, acabamos nuestra reunión previa como grupo parlamentario, ya vamos hacia la sesión. El día de ayer, Lorenzo Córdoba despidió a Edmundo Jacobo, uno de sus brazos derechos, ahí en el Instituto Nacional Electoral, después de 14 años estando ahí, cobrando, como ustedes saben, grandes cantidades de dinero
que no se comparan para nada con la de un albañil, un maestro, un campesino, la población media de nuestro país. Y todavía cínicamente dice que cuando se restablezca el orden constitucional espera a Edmundo Jacobo de vuelta. ¿Ellos de qué orden constitucional hablan? De aquel que crearon precisamente para darse estos grandes sueldos, estos grandes privilegios, esta corrupción. Lorenzo Córdoba se va a ir con más de 11 millones de pesos por todo el servicio que prestó en los años que estuvo al frente como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Hoy mismo el presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de la reforma electoral, precisamente que modifica el orden constitucional y legal para que estos grandes privilegios, no solo del INE, sino también obviamente los cambios que se han hecho a lo largo de este sexenio, pues acaben y que sea mayor el tema social, la inversión social, que es lo que importa en este momento. Ellos y sus marchitas que hacen o marchotas que hacen, no importa, o sea, al final no representan el 100% de la población, no pueden mantener una movilización sostenida, no lo pueden hacer, podrán hacer grandes concentraciones y demostraciones de fuerza, pero son de un día, no se comparan con las que hacía Ayotzinapa, hacían los maestros, Atenco y los movimientos sociales que son sostenidas no solamente durante un día, sino durante semanas, años. Contra ellos estamos luchando, veremos qué resuelven los tribunales, pero lo que sí se sabe es que le está doliendo a los grandes privilegiados, a estas élites que se aprovechaban del orden constitucional que quieren restablecer. Pero ese orden constitucional que los privilegiaba no se restablecerá. Tenemos que defender a la Cuarta Transformación. Ahí está. Entonces, el debate es cuánto se van a llevar. Si bien Lorenzo Córdoba se negó a responderlo y dijo, ya se enterarán después, fue el consejero Ciro Murayama el que entró al quite con esto y puso un reto a los diputados representantes de Morena. Dice usted que está del lado bueno de la historia. Lo que sabemos es que está del lado del poder hoy. Y nos decía el diputado Almaguer que todo se va a resolver con tecnología. Ay, pues qué optimista. Lo que no sé es por qué cuando la revocación de mandatos se opusieron a que se usaran teléfonos móviles para recabar los datos y entonces sembraron 17,000 nombres de muertos usando papel porque en el país no hay suficiente cobertura de telefonía. Entonces el riesgo de nulidad va a estar en las zonas rurales y más pobres. Eso es lo que usted está diciendo porque votó por la sustitución el pleno día de la elección de los representantes. Como ese riesgo de nulidad, dice usted, se resuelve con tecnología, pero ustedes han dicho que en México no hay suficiente tecnología y por eso combatieron que se recabaran los apoyos con esa tecnología. Para unas cosas sirve la tecnología, para otras no. La incongruencia se las dejo a ustedes. Ahora, ¿cuánto dice el señor Eurípides? ¿Por qué hablan ustedes? Pues porque la Constitución nos lo permite y no le pedimos permiso al gobierno ni al poderoso. La ley Mordaza es propia de los autoritarismos. Es que no se dan cuenta lo que transmiten, lo que expresan. Por eso se han vuelto carne de memes sus intervenciones en este Consejo General, porque no tienen el más mínimo rigor ni cuidado y a veces ni autoestima. Finalmente le voy a decir cuánto vamos a llevarnos. 3 meses y 20 días por año, multiplique el monto del salario por 3 y luego 20 días por 9 y súmelo. Ahí está la respuesta. Si le es imposible, demande a quien le dio su certificado de primaria. Gracias. Eso es lo que está diciendo Ciro Murayama. O sea, si ellos ganan 245,000 pesos por mes, que es lo que ganan, eso entre 30 días da por día, ganan 8,166. Eso por 20, estamos hablando de 163,000 pesos, 163,300 pesos por esos 20 días. Más son 750,000 aproximadamente los que se llevan, o sea, de estos 3 meses, que son más 245, más otros 245,
más otros 245. Dice Ciro Murayama que se van a llevar de finiquito aproximadamente 898,333 pesos. Eso es lo que está diciendo Ciro Murayama. Ese sería su finiquito, bajo el cálculo que puso Ciro Murayama. 898,300, ahí está, ¿no? Es más, se los pongo aquí en la cámara. Ese sería el finiquito, según Ciro Murayama. Habrá que ver los cheques. Porque una investigación de Animal Político, ya ni siquiera es nuestra, decía que el Consejo General del INE se gastaba 34 millones de pesos entre los 11 consejeros al mes. Esto habla que serían 3 millones de pesos. 3 millones de pesos mensuales por consejero, algo que es superior, algo que es completamente superior a lo que estamos viendo que estaban ahí por los años que trabajaron, cierto, tienen toda la razón. Son 163,000 pesos, 163, vamos a hacer, sí, tienen toda la razón, hice mal el cálculo. Son 163,000 pesos, esos 9 días por los años que trabajaron. ¿Cuántos años trabajaron? En la madre. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba deberían de traer ahí como unos 20 años, por 20. Dios de mi vida, son 3,260,000 pesos. Gracias, me faltaba multiplicar por los años que trabajaron. Son 3,260,000 pesos. Más, ahora sí, los 245 de los 3 meses. O sea, por cada mes, 245 por cada mes, tienen toda la razón. 4 millones, aproximadamente estamos hablando de 4 millones por consejero de indemnización. Tienen toda la razón, disculpen. Aproximadamente 4 millones. Aproximadamente. Y yo estoy contemplando los 20 años porque antes de ser consejeros del instituto, ellos trabajaron en el instituto muchos años. Y recuerden que hubo una reelección. Tuvieron una reelección estos personajes, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, cuando se cambia de IFE a INE, ellos tienen su propia reelección. Gracias por la corrección de los 20 días. Me faltó sumar los años que trabajaban ahí. Tienen toda la razón. Eso es aproximadamente 4 millones de pesos. 4. Pero ¿qué creen? Falta el tema del ahorro. ¿Por qué? Acuérdense que dentro de las prestaciones que tienen estos personajes, tienen todo tipo de privilegios, de seguro médico, seguro de gastos médicos mayores, etcétera. Tienen toda esa situación. Lorenzo Córdoba menos trabajó 10 años antes en el Instituto Nacional Electoral como secretario de Woldenberg, por cierto. O sea, en los años que trabajaban en el Instituto Nacional Electoral, ellos ya se salen del instituto, ya no regresan al instituto. No solamente fueron consejeros los 12, ellos ya habían estado, Lorenzo Córdoba estuvo en el instituto muchos años antes de ser consejero. Entonces, ojo con eso, porque es un truco. Si hablamos de 10 años, supónganle que serían 10, o sea, serían 2 millones, casi 3 millones ya con sus finiquitos. Casi 3 millones lo que se estarían llevando solamente desde que fueron consejeros electorales. 3 millones. Tomando en cuenta el tiempo que trabajaron antes, que estuvieron ante el Instituto Nacional Electoral, serían 4 millones. Estamos hablando entre 3 y 4 millones solamente de indemnización. Pero hasta donde yo entiendo, se toman en cuenta desde que fueron dados de alta como empleados. Y ellos estaban antes en el IFE. Las reglas del IFE eran distintas a las reglas del INE. Entonces, ellos trabajaron en otros cargos, ¿no? En otros cargos, subsecretario de no sé qué, en el Instituto Federal Electoral. De ahí ellos ya venían y después se convirtieron en consejeros. Por eso les digo, aguas. Ellos ya habían estado ahí. Entonces, estarán entre 3 y 4 millones de finiquito, aproximadamente. Eso es lo que se van a llevar. Ahora, ¿cuál es el argumento de los consejeros para tener ese finiquito? Y todavía creo que falta el tema del ahorro. Ahí hay una bolsita de ahorro que están pagando, ¿no? Sus famosos ahorritos. Habrá que ver cuánto sale, porque hay documentos que publicó Genaro Villamil, ¿no? Aquí están algunos documentos que publicaron en el canal 14,
donde se habla de más de 9 millones de pesos, que solamente, o sea, contemplan el finiquito y las compensaciones millonarias. Vean acá, a ver si le logro hacer aquí. Este es el de Ciro Murayama. Les digo, aquí está por el término de, o sea, la compensación por el término de la relación laboral, 2.363.000. El importe neto, ya quitando impuestos, 1.663.000. El total del finiquito más compensación por término de la relación laboral, estamos hablando de 1.785.269 pesos. Y luego aquí venimos con los seguros, ¿no? Viene el total del seguro de separación individualizado, que son unos 5 millones. En total, también tenemos el seguro de separación individualizada de la aportación del trabajador, la aportación del patrón. O sea, esto es lo que faltaba. Porque una cosa es el finiquito. El finiquito, yo les digo, está entre 2 y 3, está entre 3 y 4 millones, redondeándolo. Aquí está bruto, 2.500.000 pesos. 2.500.000 pesos más, o sea, ya quitando los impuestos, perdón, serían 1.785.000 pesos. Lo que se llevaría de finiquito Ciro Murayama. Pero faltan los seguros. El seguro de separación individualizada, que es la aportación del trabajador, la aportación del patrón, y aquí estamos viendo. Ahora, el Instituto Nacional Electoral intentó desmentir este documento, diciendo que esto no se podía saber porque son los ahorros personales de cada trabajador. Sí se puede saber, porque aunque ellos lo quieren manejar como un tema de ahorro personal del trabajador, está saliendo de nuestros impuestos. Se lo estamos pagando nosotros, ¿no? Ellos no estaban contratados por outsourcing, para que me entiendan. Se los estamos pagando nosotros. O sea, de nuestro dinero salió tanto la aportación del trabajador como la aportación del patrón para el seguro de separación individualizado. Eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, de Lorenzo Córdoba es todavía más. Lorenzo Córdoba, porque es consejero presidente, acá justo dice Lorenzo Córdoba lo siguiente. De Lorenzo Córdoba sería el total de la compensación por término de la relación laboral, montos aproximados, 2.773.150 pesos, el importe bruto, el importe neto, 1.952.789. Ya con todo y la compensación por el término de la relación laboral, 2.074.669 pesos. Esto importe neto. Ahora, Lorenzo Córdoba, ya con el seguro de separación individualizado y todo esto, se llevaría aproximadamente 9 millones de pesos. Lorenzo Córdoba, por el seguro de separación individualizado. Este es el tema. ¿Cuál es el argumento? Porque este siempre ha sido el argumento del Instituto Nacional de los Consejeros Electorales para tener particularmente este seguro, porque era uno de los temas. ¿Por qué tienen este seguro de separación individualizado? Porque los consejeros, y eso es algo que debatieron en el espacio de hoy, que de hecho ustedes lo acabarán de escuchar, en el Consejo General, perdón, es que ellos no pueden tener otros trabajos. O sea, que al ser contratados como consejeros del Instituto Nacional Electoral, tienen que dejar de percibir otros ingresos. Es un argumento similar al del Poder Judicial, ¿no? Que ellos una vez, el Poder Judicial, por ejemplo, sabemos que muchos ministros también tienen sus despachos legales y demás, pero el argumento es similar en el tema, bajo la premisa de que ellos tienen que dedicarse en cuerpo y alma al Instituto Nacional Electoral todo el año, durante todo su periodo, para estar de lleno, para que no tengan estas tentaciones externas de que les vayan a intentar a comprar, que los vayan a intentar sobornar, etcétera. O sea, como es una manera tipo de blindarlos, así es como se ha manejado, esa es la idea de que no puedan tener otros trabajos, de blindarlos para que ellos desempeñen su trabajo con total libertad y con un buen sueldo. Mi bronca, ni siquiera, miren, si en México tuviéramos unos sueldos equilibrados para todos
que incluso el campesino ganara de forma digna, que pudiera pagar los materiales de las escuelas de sus hijos, que pudiera tener una vida en donde pueda comer 3 veces al día, una casa digna. O sea, si tuviéramos ese México donde el más pobre, más pobre, más pobre tiene casa, tiene vestido, tiene sustento, tiene comida y son 3 comidas al día, incluso yo diría, ok, porque el campesino más campesino, el pobre más pobre, tiene una vida digna, tiene la posibilidad, le estás dando la oportunidad de salir adelante. Y no solo de salir adelante, sino de llegar a un momento de decir, ok, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer esto para tener más en la vida. Ahí quizás yo no me quejaría. No me quejaría tanto si, por ejemplo, los sueldos en el Consejo General o en el instituto como tal no fueran tan desiguales, porque tienes a los consejeros que les van a dar un finiquito, supongamos, quitándolo del seguro de separación individualizado, vamos a suponer que les dejen solamente los 2 millones de pesos de finiquito, ¿ok? Con esos 2 millones de finiquito, yo quiero saber cuántos de los empleados que se han quedado sin trabajo, que están en las mesas, ¿cómo se llaman estos? En los módulos de atención del INE, aquellas personas que trabajan abajo de los directivos. Yo quisiera ver que estos que ganan 20,000 pesos, 9,000 pesos, 7,000 pesos o 5,000 pesos al mes, se llevaran un finiquito así. Evidentemente no, porque ni siquiera muchos de ellos son contratados eventualmente. Son contratados por temporales. Y de ahí venía el argumento de no tener a tantos vocales. ¿Por qué si el Instituto Nacional Electoral está contratando a algunas personas de forma temporal cuando hay procesos electorales, por qué se enoja cuando vas a tener a un personal de forma temporal para los procesos electorales, que es parte del plan B? No todos los años hay elecciones. Al menos un año no hay procesos electorales. Y se deberían homologar todos para que tuviéramos procesos electorales cada 3 años. Entonces, tendríamos 3 años sí, 3 años. O sea, tendríamos procesos electorales cada 3 años. Cada 3 años. Entonces, descansas, vas cada 3 y descansas 3. Tienes 3, descansas 3. Entonces, el argumento de vamos a seguir operando, el INE debería de estar por los 3 años, en el utópico que todos los estados se homologuen a la ley que fue promovida en el 2014, 2015, por cierto. Si todos se movieran a esa ley y todos los estados se homologaran, tenemos elecciones cada 3 años. Descansaríamos 3, tendríamos 3. Ok. ¿Qué pasaría bajo eso? Los 3 años que no tenemos elecciones, el presupuesto del instituto sería mucho más bajo, porque la chamba del instituto sería únicamente credencializar y promover democracia, nada más. No organizar elecciones, no gastar dinero en organizar elecciones. Ese es el argumento del plan B. Falta que los estados se homologuen todavía, pero bueno, vamos paso por paso. El asunto es que aquí estamos hablando de ya con todo y todo el seguro de separación individualizada. Les digo que el instituto dijo en un comunicado, aquí está, de hecho se los voy a poner, que esta información era falsa, ¿no? Dicen no a la desinformación, certeza, y dice aquí, los medios públicos del Estado mexicano difundieron este documento apócrifo, que no fue elaborado por el INE y con partidas cuyos montos no pueden saberse por ser información de ahorros personales. ¿Pero qué acababa de decir Lorenzo Córdoba? Que el órgano electoral que el órgano del Estado mexicano más transparente es el INE. Entonces, ¿por qué no podría saberse? Y son montos estimados. Yo insisto, o sea, los 2 millones es algo que sí podemos saber todos. Yo lo redondeaba entre 3 y 4 millones. Yo incluso contemplé el tiempo que trabajaron antes en el instituto, pero están contemplando solamente los 10 años que fueron consejeros. Ok, va. Órale, jalo. De ahí que sean aproximadamente 2 millones de pesos, 2 millones un poquito más, entre Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. 2 millones de por sí es una la nota. Ahí veía el comentario de una maestra que nos decía, híjole, óigame, o sea, yo soy maestra y no llego ni a la mitad ni a una tercera parte de eso. Entonces, de por sí, los 2 millones de finiquito son jugosos.
Pero el argumento de que no se puede saber lo del seguro de separación individualizado es porque no se pueden saber los ahorros personales. ¿Por qué deberían ser ahorros personales? ¿Por qué deberían ser ahorros personales si están pagadas con el dinero de los y las mexicanas? Sí, hay una parte que es la aportación del empleado, en este caso el consejero, claro que sí, pero ¿qué creen? El sueldo de ese consejero, su aportación, sube, o sea, sale del sueldo que sale del dinero que da el gobierno federal. La aportación del patrón, o sea, el instituto, sale del dinero que manda el gobierno federal, o sea, de nuestros impuestos, pues. No debería de ser un secreto, no debería de estar bajo la secrecía de son ahorros personales. Ahora, vámonos a la de ahorros personales. Podrían ser hasta más de 9 millones. A esas alturas no sabemos. Vaya, si nos acabamos de enterar que están haciendo negocios con nuestras credenciales y ni siquiera ellos tienen claro el monto que reciben por cada que alguien ve nuestra credencial de elector, imagínense ustedes. Entonces, el tema del Instituto Nacional Electoral es justamente este. Estamos ante ante unos finiquitos bastante jugosos, ante unos finiquitos bastante diría yo, atractivos, podrían no trabajar un año si quieren, incluso hasta 2 podrían no trabajar si es lo que quieren. Podrían perfectamente no hacerlo. Quiero ver cuántos mexicanos tienen la aportación, tienen la posibilidad de que sea así. Quiero ver. Dice aquí un buen comentario, dice Karina, meme, pero la aportación en las fábricas te lo entregan al año porque a él se lo alargaron para ganar intereses. Por eso les digo que quién sabe, porque bien lo dice Karina, la aportación en las fábricas es anual, pero a ellos se los alargaron para que generar intereses. Entonces, por eso estamos haciendo un aproximado. De ahí que ni siquiera ellos pueden decir que es cierto o no, y dicen que es un monto apócrifo porque no se puede saber el monto de los ahorros personales. Por eso les digo que eso se fue bajito la mano. Puede ser incluso hasta más. Vuelvo a la pregunta original. ¿Cuántos mexicanos y mexicanas reciben un finiquito similar? El día en que el 50% de los mexicanos pueda recibir un finiquito de esos y tenga la posibilidad, que al menos mi generación, muchos de mi generación no conocemos, tengan la posibilidad de saber lo que es un seguro de separación individualizada. El día que eso pase, el día que volvamos o el día que tengamos, porque siempre hemos sido medio irregulares con eso, el día que la ley laboral aplique real, al tiro, para todos los y las mexicanas, ese día hablemos de sueldos altos en los funcionarios del gobierno federal. Ese día hablemos de ellos, hasta ese momento. Y miren, tampoco se salvan los diputados, no me malentiendan, porque también los diputados ganan mucha lana. O sea, eso de que los diputados ganan ahorita 75,000 pesos, sí ganan 75,000 pesos, pero de aguinaldo se llevan 200,000 pesos al año. Me encanta, es fascinante, es maravilloso, ¿me explico? Es maravilloso ver cómo nuestros consejeros se llevan estos finiquitos y estos seguros de separación individualizada y nuestros diputados ganan al mes 75,000 pesos, pero todavía tienen sus bonitos y todavía tienen ahí sus aguinaldos de 200,000 pesos. Es una maravilla. Miren, tampoco me quejaría si sabemos que están desquitando el sueldo, si vemos que incluso utilizan esa lana para ayudar a su gente, porque eso sí lo pueden hacer, ¿no? Pero tampoco veo muchos que cumplan con eso. Entonces, vamos a ver, les digo que estamos avanzando, sí estamos avanzando, pero todavía falta muchísimo, pero muchísimo para ver que exista una verdadera austeridad en el servicio público. No solamente es en INE, son prácticamente todas las células de gobierno, que algunas se fueron muy arriba, como el Poder Judicial o los organismos autónomos, bajo el argumento de que solamente así, por ejemplo, el INE, como no pueden trabajar en otros lugares, pues entonces, ¿no? Ahí ya, no pasa nada, ¿no? Como no pueden trabajar en otros lugares, pues está justificado, ¿no? Y en el tema de los magistrados o de los ministros del Poder Judicial en general, es que tienen que recibir un buen sueldo para ser incorruptibles.
¿Sí? Yo sé que parece chiste, pero eso es lo que dice. Al Chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo 6 años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucho les arda y les duela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado.